El caballero llegó y me dijo, yo te conozco al margen del programa, y es verdad. ¿Cómo? Esas cosas de la unión. Le debe plata. No, todavía no. Bueno, porque la unión barrial entre La Falda y Napostá. Son barrios hermanos. El caballero tiene un apellido muy conocido en mi barrio y en el barrio de él, Sí. el apellido Pietracatela. De hecho, Yes. automáticamente le pregunté si sus primos o familiares era con quienes yo fui a la escuela. Pero Y bueno, sí. o sea, ahí medio cercanos. Ah. Pero el señor lo conoce a Guillermo. ¿A Guillermo René? Sí. Bueno, ¿Lo qué conoce? orgullo, qué honor. Lo conoce. Qué honor que tiene de conocer a Guillermo. Mira, ¿y cómo lo conoces a Guillermo? Mirá, ahí está. De Guillermo sí chiquito, te debe plata. Jugaba al pádel en la década del 80 y 90 y Eh. era del grupo de juego de mi papá. Ah, Y yo tenía Guille. 9 años y bueno, los veía. Y algún partido hemos jugado cuando éramos chicos, sí. ¿Viste? Ay, hace un montón que juega al padre Guillermo, entonces. Debe la- ser un eximio. Tenía la excelso. anchoita igual que el amigo acá. Mira. Mira, Mira, René. Pero en 4 días te creció Sí, impresionante. ¿viste? Ya igual está medio así como los nenes cuando les sale cuando van a la escuela, pero. Ah, ya está se bien, va a Juaco, acomodar está bien, igual. está bien. Íbamos a poner en el museo ahí ¿Un un bigotito? cuadrito, un Sí, estaría bueno. recuerdo del... Sí. Acá tendría que haber un cuadrito con tu bigote. Tendría que haber uno. Sí, bueno, acá Nicolás se acuerda de ahí, de esa época. Yo en el 80 no, pero ya en el 90 sí acompañaba a estos especímenes a las canchas de pádel. Sí. Entre ellos mi tío Francisco Sí, Gabriele, que a Francisco también lo conocía. Sí, a Francisquito fue Eh, socio de mi papá, fue. Mira, y a mi otro tío, el gordo Payanasi, Gustavo, que también ahí. Exactamente, que tenía un Twingo verde. Correcto. ¡Qué auto ¡Qué memoria! ¡Qué auto Sí. Twingo! Y después tuvo una Scenic que se la comió contra una 509 un día de lluvia. Ah, Pero buenísimo. el más recordado de La de la... color. Sí, sí. Y él estaba ahí en calle Sarmiento, ¿verdad? En una época estuvo Estuvo en la una en la casona. Exacto, en la Sí. casona de Sarmiento, Y correcto. creo que el hijo después tenía la esquina de... La sigue teniendo, mi Ahora primo sí, Danilo. es tu primo. Así es. Sí, Hoy sí, sí. en Nos Conocemos, veamos en APP, Juaco Bueno, boludo. y Juan, Nicola claro, sí se conocen. ¿Viste? Espectacular. Nos conocíamos, Bueno, mi boludo. primer trabajo fue gracias a Payanasi. Mirá. Él me hizo ingresar en Arias Hermanos Mira. cuando tenía Sí. 15 años. Y, Fui parte del staff de los mecánicos. En el año 96 se cumplían creo que 60 o 70 años de Aires Hermanos y aparezco en él me había hecho entrar. Mirá. Payanasi, sí. Tengo gratos recuerdos de él. El gordo vivía acá a la vuelta. Vivía acá a la vuelta, sí. Exactamente. Che, bueno, pero pará, Nicola, antes de pasear por todos estos nos conocemos. Sí. ¿Cuál es la historia de este lugar que ha sido refuncionalizado por vos en el último tiempo? ¿Cómo arranca o dónde arranca esta historia de Don Nicola? Bien, arranca hace muchos años, es un sueño como todos los chicos que tenemos sueños, de muy chico, porque a los 7 años arranco con mi museo en la habitación de mi casa, cuando vivía con mis padres, y bueno, ahí se fue forjando con las historias que me contaban de mi abuelo, que fue un personaje, un italiano muy, muy atractivo de la cuadra. Y bueno, ahí se fue formando la historia del coleccionismo, de la vinculación con los almacenes, después de cómo encontrarle la conexión para poder mostrar el museo, a través de qué. Y bueno, me pareció que estos últimos años la vinculación más linda era con un Ramos Generales. Como ese almacén, su primer destino fue un almacén, el local, bueno, me pareció que era el momento adecuado. Pero vos naciste y el local no estaba abierto. No, siempre estuvo cerrado el local. Ok. Sí, se abrió entre el 39 Uf. y el 45, 46. Ok. Chicos, yo tenía un karting igual a ese que está colgado ahí. Mirá los videos Igual, de igual, eso, igual, los cosas igual. de- El karting de Está caña. precioso. Ese es mi Igual. karting que jugaba ahí en la cuadra. Yo tenía un karting igual Sí. colgado, así parado. Ese es el- caño el- rojo, Ah, con la el- blanca y sí. negra, igual El juguete era. más lindo que tuve, Sí, sí. yo también. No sé qué carajo pasó con ese karting. Bueno, ese mi papá lo compró en Trelini Hogar, que está ahí en... Claro, del tío de mi amigo Nicolás, perdón, del abuelo de mi amigo Nicolás Trelini Hogar, que estaba en Celar Rayán. Ah, están todos Y no- conectados. Ah, Sí, no- no, estaba eso fue comprado en el año 85, en 12 de octubre. Ah, en 12 de octubre. Y es verdad. Sarmiento, donde está Y Sarmiento. Coto. Exacto. Qué lindo, Exacto. si fue- Perdón las publicidades. No, sí. Pero sí, ¿dónde todo está, bien. ¿dónde está ahí? Sí, correcto. Ahí estaba sobre Sarmiento, estaba la vidriera y pasamos ¿qué son esos caminando. muñequitos? ¿Son de los Jack? ¿Esos Sí, muñequitos? los Jack. Ay, Ahí de la amor. década del 60 hasta el día de hoy. Y ahora estoy juntando los de Mafalda. Mira. Mira. Sí.
Ay, Che, amá, los de ya. a toda la gente que está escuchando en el dial en FM 88.7, hoy es un Ahí está, programa vos, loco. para venir y mirar, porque hay muchos detalles. Pero pará, bueno, a los 7 años en algún momento te mandaron al médico o algo porque dijeron, No. el nene no está bien. No le No, digas o- eso, o sí. Joaquín. No le No, No. Mi mamá directamente a los que venían les pegaba un raje. Joya, está muy Decían, bien. bueno, vengo a buscar al chico del museo, al chico que colecciona cosas. Y mi mamá los miraba y decía, no, está equivocado, señor, pase para otro lado. Y salía yo, le digo, no, ma, soy yo el del Soy museo. yo, ¿Qué hola. museo? Me dice. Y entra a la habitación, ¿no ves que es un museo? Las ocurrencias de pibe, que bueno, que lógicamente, por no haber hecho terapia, seguimos al día de hoy. Ah, yo hago terapia, han quedado algunos berretines, pero bueno, pará. Ahí a los 7, ¿qué empezás a coleccionar? Empiezo como cualquier chico a los 7. En ese momento coleccionábamos boletos, figuritas, Ujú. monedas, billetes, todo lo que se podía coleccionar de accesible, digamos. Sí. Y después ahí arranca, cuando me empiezan a contar historias de mi abuelo, sus herramientas, la vinculación con el taller, pues ya el taller estaba cerrado y ya estaba semi-profanado, digamos, no quedaba nada. De hecho, pude recolectar en la cuadra del barrio Ujú. algunas herramientas que todavía algunos vecinos tenían. Obsoletas, pero no importa. Herramientas al se- fin, importa. sí. Se trajeron de vuelta al museo, sí. Esa imagen que salió hace un ratito con la bicicleta, ¿Es tu abuelo? no, ese soy yo. Fotón, bro. Ese soy Pero yo desfilando fotón. en el año 2013 en el 133 aniversario de Guaite. Mira. Yo formé un club que se llama ABA, Amigos Bahienses de Bicicletas Antiguas. Ah, estás en Tremendo. todas también. ¡Qué banco, vos. bro! A ver, No estás me- en todas No también, me quería perder ninguna. Pero bueno, Mirá que éramos sos freno. poquitos en el grupo y nadie me quiso acompañar, así que me fui solo. Y la agrupación de coches antiguos de Bahía Blanca, muy amablemente, me hizo desfilar adelante de la... Así que fue muy lindo el evento. Ese es el único que hice. Después la traje al almacén y está colgada Mirá. de aquella época. No pude retomar todavía el club porque, nada, hay que echar raíces en el almacén, lleva tiempo. obvio. Y bueno, con todas las cuestiones climáticas que hemos tenido estos últimos años. Bueno, esa es la que hago yo, repartos. Ay, qué Esa es la que más me gusta. Viste, linda. yo tengo. está Pero por eso no la vi acá, dije, ¿qué pasó? No, ¿Es una aurorita La esa? sacamos. Sí. ¿Esa es aurorita o qué es? Sí, sí, ahorita sí. Hermoso. No, la que yo tengo, esta, no sé, bueno, a mí me lo han pasado mis amigos, Nico Trelini, Charlie de Luisa, Juan y Allerbon, que es esta cosa de estar mirando en Marketplace Ah, mira. y comprar porquería. La Sí, compré en... La que tengo acá la compré creo que en Estela Maris, la vi Mirá. la vi en Marketplace. Sí, sí, son muy Está- lindos. y quedó medio reventada, nunca le puse un mango. Bueno, Eh, pero hay Tremenda. que de a poquito acomodarla, sí. Sí, esa es la idea. Che, pero pará, ¿y salís con esa bici a hacerlo? A lo que es ahí cercano, sí, toda la Mirá. estética tiene que tener para... Y si no, con la mountain bike no hay problema. Che, y hago una consulta ahí, de 7 años, mamá cagando a todo el mundo de no vengan, este pibe colecciona cosas, arrancaste con las cosas más pequeñas. Después, ¿para dónde fue tu vida de la adolescencia? ¿Seguiste guardando cosas? ¿Te especificaste en algo? Mira, un punto muy importante que justamente estaba enfrente de casa fue Daytona. Cuando, Ay, no. cuando Mario Capriotti Mario, qué grande incursiona en lo que es Daytona, que bueno, fuimos amigos en esa época y bueno, le colaboraba mucho para aprender también. Fue él muy motivador para... se veían las cosas que él hacía, digo, pucha, yo tengo un montón de cosas guardadas, sería un gran momento como para... Fue un iniciador él también. Ujú. Así que cuando se armó Capriotti, volví a sacar las cosas de las cajas y empecé en casa de a poquito, hasta que, bueno, nada, la idea de poder hacer tu emprendimiento personal, dejar de hacer las actividades que hacía y jugármela el todo por el todo. Porque ¿Cuándo? el emprendedorismo está buenísimo, pero bueno, tiene, Sí, tiene más... Altibajos. Muchos altibajos. Tiene Sí. más altis. Más bajos que altis. Sí, Siempre, sí. siempre Muchas cuento que veces. si logro que este sueño funcione, Mm. poder ser, no sé, la guitarra de Gardel. Ahora ni el estuche somos, pero, Claro. pero bueno, lo estamos intentando. ¿Cuándo de todo esto de empezar a sacar las cosas de las cajas, en qué año puntualmente dijiste, abro el local?
El local tiene ya, este año va a cumplir, el 1 de septiembre, va a cumplir 9 años. Y el local estuvo en un tiempo alquilado, así que hasta que se completó el último alquiler, y ahí empecé la apuesta de valor de la propiedad, que estuve 1 año y medio trabajando, porque toda la restauración, salvo la parte eléctrica que me ayudó un amigo, la hice toda yo. El pegar azulejos, el hacer el piso, el planchar las paredes, la pintura, se amuraron 34 cajas de electricidad. Hay una restauración, los vidrios nuevos, se hizo una restauración, se mantuvo la estética original y todo funcional. Después de la inundación, lógicamente que fue un retroceso de muchos escalones, un montón. De hecho, fue hasta bastante complicado para volver a abrir, ¿no? Pero bueno, me llené de mucho cariño de la gente y que me incentivó y me ayudó a poder salir adelante, ¿no? ¿Te pasa muy seguido esto? Que entre gente y te Esto pregunte por una foto. Sí, eso fue muy lindo porque yo hace unos años, como a muchos de ustedes, los he invitado por las redes cuando los encuentro, para que vengan a conocer, porque es un lugar lindo para que se revaloricen en Bahía Blanca estos espacios que solamente cuando van a Buenos Aires vienen con esa historia de decir obvio, qué lindo que estaba allá. Estuve en Y San Telmo, claro, y acá hay ponele, uno, o hay varios, porque también esto tiene que ver con los homenajes a los viejos almacenes que había en el barrio. Pasa acá por Bahía Blanca y no son muy visitados, o la gente no los conoce. Yo ayer le decía el otro día a un amigo que yo soy del barrio, soy local, todo, y hay mucha gente todavía que no lo conoce. Claro. Y ya vamos a cumplir 9 años. Pero bueno, no importa, Bahía Blanca Yo te tiene digo que un después de público- esta nota lo va a ver más gente. Le pasó a Nico Rojo de London, Buenísimo. que le vino muy bien. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿dijimos la dirección exacta? No. 11 de abril, 633. 6:33. 633. Y Nico, todo esto que armaste y refuncionalizaste, ¿tiene algo que ver con cómo lo había tenido armado el abuelo entre el 39 y el 45 o no? ¿O no se sabe? Y no se sabe. No, Ok. está la magia que no se sabe. Yo no logré conocer a mi abuelo. Nos conocemos de otra forma. Creo que las energías siempre están presentes. Así que nos conocemos de otra forma, en otro formato, digamos. Claro. Que no es IA, pero en otro formato. Ojalá que sea algo parecido. Lo que sí respeté es que arriba del almacén estaba el taller de él. Bien. Muy chiquitito, porque son 16 metros cuadrados, no es muy grande. ¿A qué se dedicaba él? El hojalatero, Oh. que es la actividad, digamos, primaria de la cinguería, Ujú. hasta mediados del 65. Arriba del almacén estaba el taller, que está, le digo, ya muy chiquitito. Y tenía su banco de trabajo, que era de madera, con la morsa y un bombín. Y en un costadito tenía una repisa. Bueno, si ven las imágenes, está en la misma ubicación, pero abajo, A ver. su banco de trabajo y su exhibidor de repuestos y de herramientas que está del otro lado. Qué lindo, Bueno, en loco. ese caso, que volvemos a la pregunta inicial, esa señora que entró, justo me había escrito Ornella Di Giglio. Mirá. Sí. Saludos, Ornella. Ornella, que fue muy cariñosa con un proyecto nuevo que está ella personal. Buen programa. Y me convocó para hacerlo. Y bueno, justo se dio que vino esta señora en búsqueda de su padre en una foto. Ah. Y ella lo hizo reel y bueno, fue muy lindo. Y la verdad que estoy tan agradecido porque, digamos, uno está en un sector del barrio Napostá que es muy lindo y demás, que si no prendo la luz de afuera no hay ni luz. O sea, es muy difícil encontrarse, no está en las primeras planas. Pero bueno, tiene mucha mano de obra personal y mucho amor de la gente. Eso es muy lindo. Esta señora, digo, al margen, no sé si te acordás la historia, lo que veíamos ahí era un cuadro de una formación de fútbol. ¿De qué equipo? Hace unos 25 años atrás recibo unas fotos de un vecino que estaba camino a su morada final y me dijo: Nico, esto lo van a tirar a la basura, quiero que lo conserves vos. Bueno, y de ahí nace la investigación de esa foto, que es, en el barrio tenemos muchas actividades deportivas. Sí. Entre esos, en la década del 50 estuvo el Torbellino Fútbol Club. Mira. Sí, Oiga. es verdad. ¿Te ubicás? ¿Dónde estaba?
en calle San Salvador. Ahora está el PAMI, El PAMI, el no, Centro de Jubilados el PAMI. Centro de Jubilados. Bueno, ahí perteneció, esa era la sede, que era como un capítulo de Los Simpsons, esos que se van muriendo y van heredando ¿del pez del infierno? Bueno, la Sí. actividad de ellos fue así. El último que se moría entregaba la llave a una entidad pública, que en este caso era el Centro de Jubilados en Apostá. Ah, mira. Esa foto pertenece a un equipo que salieron, que fueron protagonistas del año 54. Bueno, que ellos jugaron como Torbellino Fútbol Club. Yo conocí a gran parte de esa foto. Esa foto está buenísima porque yo trabajaba en la barraca, fui mozo de la barraca. Sí. En la temporada 2004, que fue una de las temporadas más lindas que hubo. Te agarró Cromañón Claro, a exactamente. fin de año. A Buen fin de dato, año. Mati, ¿eh? No, es que Claro, ese año era- cerraron todos los boliches, tuvieron que Totalmente. reestructurar Hasta todo, ese ¿te momento acordás? había sido una temporada bellísima. Sí, pero Hasta que- esa temporada fue un cambio generacional muy lindo, estuvo muy bueno. En la vieja barraca que tenía el árbol adentro del local. Todavía Sí, tenía el árbol claro. y tenía la atención tenía todos los pools todavía y el semipúblico. La verdad, que Había un semipúblico adentro. un semipúblico. Exactamente. Permiso, ¿eh? Sí, por favor. Ahí está, perdón. Había un semipúblico, sí. Frecuentaba bastante el señor Silvio Ficadenti ahí, ¿no? Bueno, guarda. Es muy probable, yo estaba del otro lado del... Ok. No Ni idea. escrachemos gente. Bueno. Adentro de la barraca había un árbol. Sí, Sí. sí. 3 árboles había. Sí. Sí. Habían sí. respetado la naturaleza. Que me al acuerdo momento que de en la obra. uno de la entrada, que había una mesa redonda Ujú. con banquetas altas. Correcto. El dueño, que era uno de los dueños, era el Vasco Irasurta. Perdón, el Vasco. El era. Vasco, Que me eh, quería convencer a mí de jugar al rugby. Bueno, él jugaba, era profe. Bueno, él se escondía atrás del árbol y miraba a sus empleados trabajar. ¿En serio? Y ahí había una voz que te hablaba atrás del árbol y te decía, Miedo. vení para acá, pibe, vení. Pero era muy cariñoso. Tengo muchos recuerdos muy lindos, muy, muy gratos. Bueno, pará, de la Eso, foto laburabas nos fuimos en a la la barraca. barraca. ¿Te acordás alguno de los apellidos de esa foto que veíamos con la señora? No. Sí, Carlito Sacrispanti, que se dedicaba a hacer, arreglar máquinas de escribir, los logro contactar. En esa foto está el equipo y el preparador físico, que era también el preparador físico y el técnico, Sí. Raúl Alday. En esa época tenía 90 años Raúl Alday. No existían las redes, no existía un teléfono, tampoco yo contaba con un teléfono que pueda hacer ni filmaciones, nada. Claro, sí, en ese sí. momento creo que podíamos mandar... Mensaje de texto y llamada. Exactamente, mucho con las más. pantallas verdes. Claro. De los Nokia, creo que el Nokia 618 tenía yo en esa época. Mirá. Y bueno, me contacto al que estaba en la cuadra de casa, que era Romano. ¿Te acordás de la ferretería de Roma? Que estaba Sí, en 12 de octubre. 12 de octubre y Paraguay. La de. y Rodríguez. Que fue mucho tiempo sí. publicitaba en Apostá, en el club. Vos veías Sí. Ferretería Roma. Bueno, Romano, que siempre fue un tipo súper cariñoso conmigo, era parte del equipo. Así que me voy a la casa y a partir de él me dice, bueno, yo te puedo pasar el dato de tal persona. Y ahí fui haciendo el camino, que me recorrí toda Bahía Blanca para contactarme, para que me firmen el cuadro y bueno, para que me cuenten alguna historia. Había 3 que estaban fallecidos. El dato más novedoso, que fue el que más emotivo, fue Raúl Alday. Me comunico con la señora, estaba justo internado, tenía 90 años en esa época. Y llamo por teléfono, me atiende la mujer y me dice, mirá, está en la guardia, si te hacen pasar, andá y que te firme, porque le hablé del Torbellino y se emocionó. Ay, no. Para ellos era muy, muy emotivo todo eso. Era como, no sé, dentro de 40 años que lo vayan a buscar al Beto Márcico, Sí. no sé, a jugadores de los 90, ponele. Sí, sí. Que todavía se acuerden de él. Así que bueno, fui a la guardia, no me dejaron entrar porque no era familiar. Y le digo, pero es para un homenaje, para un museo. Y bueno, regreso a mi casa, me comunico con la mujer y bueno, justo había fallecido. No. Lo novedoso fue lo que me dijo la mujer. Me dijo, Nico, gracias a vos, las últimas palabras, es como que murió contento. Y bueno, quedó una sensación muy linda. Lo que pasa es que uno se vincula con gente por ahí muy grande que Claro, sí, pasa estamos eso. presto a... Uno no sabe cuánto
comprada la vida, pero bueno, Ay, no. el homenaje estuvo buenísimo, se hizo en otra época porque eso lo hice hace más de 20 años atrás. Hoy hubiera sido Sí, muy lindo no, el obvio. seguimiento, Oh, lo haber hice en sido todo bici, Con las posibilidades. trabajaba en de esa hoy. época en la barraca, así que con mis propinas hice todos esos cuadros. Hay una cosa muy artesanal bueno. ¿Tenés más de esas actividades deportivas que había en el barrio en esa época, además de Torbellino? Y como característica, yo estoy muy identificado con el Club Napostá, el Torbellino, y bueno, después hay muchos clubes en el barrio. San Lorenzo del Sur, Sí. Correcto. Liniers, y Sí, bueno, y el señor. Origen Olimpo. ¿Cómo el origen de Olimpo? Claro, porque Olimpo, su clásico rival no es Villamitre. No. Eso es algo noventoso, digamos. Mm. Apareció después. El clásico se corresponde de la cercanía. Y el predio, en la década del 50, el predio de la Universidad Nacional del Sur, Olimpo lo vende, eso pertenece a Olimpo, lo vende a la universidad. Mira. Y que en 5 años hacen el desarrollo de la construcción. Y Olimpo ¿El de Alem estamos hablando? Claro, ahí estaba el Club Olimpo, por eso son rivales Mirá. con Liniers. Cruzás San Juan y está Liniers. Claro. Nuestro clásico, o sea, mi papá me hizo socio de Olimpo el 17 de septiembre del 79 y yo nací el 18 de septiembre. Él era súper fanático Mirá. de Olimpo, mi viejo. Pero bueno, cuando él nació, Olimpo estaba ahí en el barrio. Claro. Mira. Entonces hubo muchas actividades. Sí, Después, hay una rivalidad histórica. Liniers siempre fue rival de Olimpo, por lo menos cuando yo jugaba. Claro. Habían otros clubes como Napostá, que estaba en la avenida, o San Lorenzo, que también era del barrio, que tenían enemistad con Liniers, pero Liniers no, Ni pelota. era más que nada con Olimpo. Lo que pasa básicamente. que son estructuras mucho más fuertes, mucho más poderosas. Claro. Y Napostá, más allá que hoy está al mismo nivel que ellos. Sí. Por estructura, hoy entras al club y bueno, has entrado. Sí, sí, sí. Hermoso está el Es club. maravilloso el Hermoso, trabajo que han hecho, súper distinto. con mucho sacrificio, porque no deja de ser un club chico, ¿no? Más allá que está en la avenida Alem, que puede ser una zona de otra cuestión económica, digamos, pero la realidad es que no deja de ser un club chico y la verdad que es un orgullo todo lo que están haciendo y cómo está el club, porque entras y es maravilloso. En los 90, finales de los 80 y 90, cuando nosotros íbamos al club, nos abrían la puerta y el club quedaba abierto Obvio. todo el Sí, día. Michael. ¿A Ajá, nosotros? hasta ¿A Miguel las- lo conociste vos? Miguel, Miguel el canchero. Michael. el que estaba en la postá. ¿Sí? A la cancha. Yo conocía a uno anterior que vivía ahí a la vuelta, que me quiero acordar el nombre, tenía un apodo, un hombre grande que caminaba despacito, muy despacito Yo caminaba. no me puedo acordar. En la época que yo jugué estaba Pirilo en la escuelita. Gran entrenador Pirilo. ¿En la escuelita en qué Sí, año me se estás pasaba diciendo? la nariz, se pasaba los mocos así por el pelo. Ah, entonces Ah, mirá. siempre tenía el pelo como bien tirado para atrás. Motivo Bueno, de que cada se- uno, se chicos, embadurnaba el pelo con los mocos para recursos. atrás. Yo fui a la escuelita en la postá Pará, yo cuando tenía estuvo 6 Jimmy años, Thomas. 95, Mirá. 95, 96. Año de mi nacimiento. Jimmy Thomas cuando lo convocan en la postá, ¿te acordás Jimmy Thomas? Sí. Bueno, lo convocan en el año 92 y arman la escuelita que él trajo las pelotas esas con las manos pintadas. ¡Claro! ¿Verdad? Con las manos sí. pintadas para la posición de la pelota. Sí. Bueno, y bueno, pertenecía, era el pivot de la escuelita. Mira. Porque. ¿Para en qué año? 92. Ah, un poco antes que yo. El básquet local, más allá que somos la capital del básquet, hoy bastante extinguida por cuestiones de no tenemos. Igual Representante en la liga. Igual sí, ninguna básicamente. ciudad tiene tantos equipos de básquet No, no, como eso Bahía sí. Blanca, así que en Eso es impresionante. seguimos. Pero hay un antes de Ginóbili y después de Ginóbili Sí. fue el básquet acá. La cantidad de pibes que hay en el club, todo eso es impresionante. Impresionante. Antes no había esa cantidad. Es más, en mi generación había determinadas que era por mini, premini. En esa Claro. época no había algunos cupos, no había. Porque no había chicos. Mm. Había otros deportes que se hacían. Nicola, para la gente que está viendo y escuchando y conociendo un poco tu historia, Sí. básicamente también, y en este espacio de laburantes mucho se hace, la gente pregunta qué puedo encontrar ahora en este almacén museo. ¿Me puedo llevar algo puesto para comer? ¿Cómo viene la mano? Sin ninguna duda. Bueno, el almacén fue en su origen tendiendo a, siempre digo como homenaje, lo aclaro, que es un homenaje también al Miravalles, que tiene su sándwich característico, que es algo Claro. patrimonio histórico y cultural de Bahía Blanca. Acá tenemos Bueno, un abuelo. lo que uno... Acá, este es mi abuelo, Mirá. este es Nicola. Ahí está. La idea es, con el tiempo, que se genere la identidad de un sándwich. ¡Apa! Esos son los fabulosos tanos. Bueno, yo le mandé unas fotos Qué hace un rico, tiempo. boludo.
Que bueno, que Joaquín me dijo que solamente podía hacer algo publicitario y no, yo quería que los conozcan, no quería molestar el aire ni nada, al contrario. A veces uno no sabe cómo hacer para que lo conozcan. Bueno, intenté de las formas que pude. Bueno, Los Fabulosos Thanos tiene un origen muy lindo que nace del... Todo tiene un nombre en el almacén, todo está homenajeado. Bien. El Tano es por el Tano Antonelli. No sé si lo recordás al Tano Antonelli. Músico, suena. baterista de más de 40 años de trayectoria en Bahía Blanca. Muy amigo de la casa, nos hicimos muy amigos hace muchos años. Y él un día él venía todos los días venía a visitarme, a charlar conmigo. Me decía, Nico, viene mucha gente a conocer el museo, hay que darle un sándwich, hay que darle una identidad. Bueno, como yo tengo unas milanesas y un pan muy rico, que hay veces que no se vendía, porque no es tan fácil los negocios a la calle. No. Ni en esta, ni... Bueno, ese es el número 1, ese es el fabuloso Tano original. Cremoso, jamón y la milanesa de pechuga de pollo. ¿Cómo nació? Nació que vino un día, le hice el sándwich ese que está ahí, Ajá. y el homenaje fue poner el nombre y el apodo de él. Mirá. La cuestión de la vida es que al tiempo él muere de muerte súbita. No. Prepárate, Pepa. Y No. Muy bueno, deprimida. quedó el homenaje. ¿Quedó el homenaje? Quedó el homenaje con su nombre. Y hoy te piden Los Fabulosos Thanos en homenaje a él. En la vidriera del almacén hay una calcomanía redonda que está la foto de él con unos palillos de batería tocando el sándwich. Qué genial. Lo quiero mucho, es Sos un un crack, Nicolás. personaje que... Bueno, eso tiene que ver la identidad en cuanto... No solo comercial, sino del lado del museo también, ¿no? Claro. Sí, obvio. Eh, Pero es mucho de lo que acá en Laburantes lo discutimos bastante. Por suerte siempre ha venido gente con identidad. A veces esta cosa con la que... No, espero que no lo tomes a mal igual, No, Nicolás. por favor. Esta cosa con la que yo me pongo mal, peleo y discuto y a veces parece que es una batalla sin cuartel. ¿Cuál de Con todas? el emprendedurismo que para mí le saca un poco la parte lógica al ser comerciante o al ser una persona que quiere poner un negocio y todos carecen de, o la mayoría de los que veo carecen de identidad. ¿Por qué? Porque no es que quieren abrir algo porque tienen algo para contar o quieren pensar un producto, sino cuentan algo porque o son lindos o los conoce gente y después arman el producto. Acá me parece que es totalmente al revés. No porque no seas lindo, no te estoy diciendo feo, sino bellísimo. porque hay una Muchas identidad. gracias. Hay una identidad. Me tras está del pareciendo producto. cuando me dijo feo a mí. Está siempre ahí No. al límite. No le dije feo. Te dice feo, te insulta. No te Bueno, insulta. que lo ponga el chat de última. Claro. A ver, Que chicos. Que pongan like al vivo y que pongan chat. Que Muy escriban bien, el chat. Nicola, muy bien. No, esto tiene otro origen. O sea, por ahí se resume en el emprendedor porque, bueno, la actividad es de Sí, emprender. Claro. Sí, sí. Por ahí está mal usada está mal usada también la palabra amigos a veces, ¿no? Sí. Entonces, Correcto. ¿por qué no puede estar mal usada la actividad de emprendedor? Esto tiene que ver con otra... Tiene que ver también, está muy vinculado con la parte cultural. Ujú. Porque, bueno, muchos amigos que vienen, no deja de ser un museo. Entonces, Claro. es otra particularidad que algún día me gustaría que también sea parte del recorrido de los museos. Ah. Que Por tampoco... ejemplo, a la noche de los museos. Claro, que Claro. tampoco es tan fácil, no No. es tan fácil integrarse, que te conozcan, Mm. que te den una mano. Entrar en el circuito, digamos. Claro. Exactamente, yo soy Claro, un... ¿no está el de las radios también? A la cerca vuelta, tuyo? a la En vuelta, Florencio claro. Sánchez, ¿no es? Claro. Carlos Benítez, sí, es un fenómeno. Sí. Bien Matito Pero que no, dice... no es tan fácil. Bahía Blanca es un círculo muy cerrado en todos los ambientes. Entonces, bueno, uno intenta abrir caminos porque también viene gente muy joven al almacén que por ahí me felicitan o comparten conmigo el amor que yo le pongo por las cosas. Mm. Por ahí no entienden qué es tal cosa. Pero bueno, nosotros venimos de otra época y más allá de que yo no me siento... poquita diferencia tenemos Sí, obvio. de edad. De hecho, bueno, ustedes son amigos de Rafa Morini también. Ah, ¿el Rafa va? No, bueno. No, me gustaría que venga el Rafa. Yo Rafa, fui, escuchá. fui a la primaria con el compañero de la primaria, Mirá. con Rafa Morini. ¿A qué primaria iba? Y fuimos a la escuela 7. ¿Te quitó el saludo?
No, jamás. ¿Estás no. diciendo que Rafa es un verdadero mascachifle? No, el Rafa, el otro día lo vi envasado, que estuvo muy bien, Ujú. muy agradable. Muy agradable, Agradable depende, sujeto. pero fue gracioso. No, me encantó un look muy rockero, con un ¿Viste? arito. Ah, Ay, se hace sí. pendejo. No le digas eso. No le va a gustar. Y ahora le va creo a que está gustar. también un look muy fitness, muy bien. Está No, está entrenado. todo trabado. Tiene dos pechos acá divinos. Impresionante, Sí. impresionante. Tremendo. Le mandamos un abrazo Cascanueces grande. con los pechos. Lo espero cuando guste a conocer el almacén. Perdón, hablando del almacén, Nico, Sí. ¿te puedo preguntar cómo Vos es podés la preguntar. historia de las terribles? Las terribles que están ahí. Oiga. Bueno, Basta de ver comida, me voy a morir. Mati dice, perdón, ese sándwich lo vi, me fui a la página, qué rico eso con un ferroviario. Sí, Exactamente. Mati, Bueno, qué el clásico rico. del almacén es el ferroviario. ¿En serio? Bueno, la mierda, vamos hoy. Pará, Que- ahora, boludo. que está muy... Vamos hoy a la tarde. Voy solo, no me importa, porque estos son unos traidores. Después no van. Voy yo solo, listo, a la mierda. Voy con Oye, ellos. Juaco, dale, dale. Ojo que el ferroviario está mal armado en Bahía Blanca, porque el ferroviario ¿Cómo lleva es? esperidina al original. ¡Ah! No Y me el gustó. ferroviario que se arma acá es el famoso porteñito, Que es o con porteño. soda. Fernet. Fernet, sin sal y soda. insano, Ese es el porteño. Sí. Pero acá le decimos ferroviario y se vende como Sí. ferroviario. Sí. Pará, y acá ¿Y vos el cómo lo original haces? cuál lleva? Ah, y bueno, lo hago así porque esperidina. Esperidina. No, con esperidina Ah. no. Pero lo voy a implementar en algún momento. Porque muy siempre le vas dulce agregando la algo más y aspirina. Sí, obvio. hoy ¿Qué con es los la costos. aspirina? Es una Con cosa respecto que se a- usaba antes, pero es muy dulce. ¿Pero qué es gaseoso también? No, una especie Es de una licor. naranja, es a base de mandarina la espirulina. Ah. Es muy rica, Como es un una, bitter. una Ah. bebida de la década del 40. Con respecto a la consulta de Matías, Las terribles. Las terribles nacen de... Tiene una pinta. Ujú. Cuando arranqué, compraba unas empanadas a una señora que eran muy, pero muy ricas. Y bueno, en algún momento decido hacerlas. Sí. Y las primeras que fui poniendo a prueba, entró una señora, me compró media docena. Que no terminen que se murió la señora, por No, favor. no. No, porque- dale, pará. Una historia. Lamentablemente. Sí. Me voy No. totalmente Ah, deprimida. No Sí, sí. soporto una muerte más en la Sigue siendo linda, sigue Ok, siendo ok. linda. Chicos, ok, si, ok. si tienen un familiar mayor basta. de edad en el barrio Napotán, no se lo manden a Nicolás. porque Presérvelo, quedó ¿eh? limpia, Eso No le eso hagan tiene que ver esa con la, pa- con la vida, no Tiene con el una. mismo síndrome que APP, cuidado, cuidado. Bueno, para ahí. Bueno, y probó una empanada, comió y me dijo, Nico, dice, están terribles. Y Ese quedó. va a ser el nombre. Genial. Y ahí quedó. Las terribles. ¿De qué las habías hecho? De carne. Ok. ¿Qué He le hecho- pones? Son muy simples, Pepa, pero la carne picada de primera calidad, Sí. o lo mejor que se puede picar. Conseguir. Le pongo cebolla, morrón varias variedades Mm. y bueno, y muchos condimentos muy ahí. ¿Le pones comino? Los secretos. Una vez le puse comino, pero no es muy aceptado para, ¿Viste? para Hay gente que no le todos. gusta Para el tanto. paladar Es como ponerle general, viste que no les gusta. aceitunas o Oh, Pasa de uva. pasas de uvas. Claro. No todo, o huevo, no todo el mundo. Ah, huevo sí. Entonces las haces genéricas. Claro. Pero son muy simples. Lo que trato de valorar o de destacar ¿Horno o es... fritas? Horno. Ok. Sí, sí. Que sea como si te lo haría un familiar, tu abuela, esa nostalgia Ok. tiene. Ok. Va por ahí. Trato de hacerlo lo más casero posible. ¿Y hoy en día haces solo de carne o tenés otras variedades? De carne ya pedido hasta que vuelva la actividad. Hace 4 meses que regresé después de la inundación. Mm. Porque el año pasado- ¿En serio? Claro, el año pasado se terminó como se pudo, porque en la zona, en 2 de octubre tuvimos Sí, 1,60 m de agua. Claro, Sí, esa claro. zona fue Y mi terrible. mamá está a la vuelta, que la tuve que ir a rescatar, a mi mamá y mi hermano, fue muy caótico. Y bueno, no pude salvar nada del almacén. Porque yo tenía otro ¿Perdiste proyector. cosas El 70% de museo? del museo perdí. Quedó el 30% que está colgado ahí, lo que ustedes ven. Al lado en casa, donde yo vivo, un proyecto que tenía para este año o para el próximo año era armar una biblioteca, Sí. Sí. donde ahí estaba la parte también cultural, de presentaciones de libros, porque vienen muchos. Sí, sí. Y una discoteca, que la discoteca era un rectángulo como el que está, un cuadrado como está el almacén, Mm. casi 16 metros cuadrados también, que iba a ser una discoteca, con mis pósters de los 90 y de los Sí. 80, y para pasar vinilos. O sea, hoy escuchamos Led Zeppelin. Entonces, copita Ok. de vino, una tarjetita, 4 o 5 personas. Hermoso. Esa era la idea. Bueno, el agua me barrió toda esa historia, 40 años de trabajo que, bueno, no me he podido recuperar. La casa todavía está arrumbada, pero bueno, ya te digo, el amor de lo que quedó, y la gente fue muy cariñosa conmigo.
Recuerdo cuando fue lo de la inundación, lo debes conocer a Fede Atela. Featelera a la vuelta. Claro, ¿sí? que organizaron La choripañada. choripañada, Sí, bueno. señor. Fede Pero- Atela que también tiene negocio y... Tenía, lo cerró. lo cerró, mira, Sí, no sí, sabía. sí. ¿Negocio de qué tenía? Bueno, Era un va a ser kiosco. un Ah. kiosco. Pero eso fue más enfocado en la parte de 12 de octubre. Sobre 12 de octubre, Sí, claro. nosotros estábamos más abocados ahí en 11 de abril Claro. y fue realmente Caótico. terrible. Che, pregunta íntima, ¿y esos meses con el negocio todo cerrado? O sea, ¿de qué viviste? ¿Qué más te ahorro? O sea, porque no te quedó otra. Mirá, La misma situación que un montón de gente, ¿no? La misma, estuvimos esperando un subsidio que tardó 1 año y 2 meses y de todas maneras lo agradezco un montón porque me ayudó un montón, pero fue fundirme de vuelta. Estuve 4 meses sin actividad. Mirá, el almacén 2 semanas antes de la inundación, muy cariñosamente, y por eso tengo una entrañable amistad con él, de manera voluntaria y de querer ayudarme, Rubén García. Mirá, Rubén Tecito. García, Tecito, él vino con su música y a darme una mano para poner música en el almacén para levantarlo. Sí, para Y meterle fue otra onda. un antes y un después del almacén. El almacén fue maravilloso. Se corta justo el 7 de marzo. De ahí estuve 2 meses trabajando en la casa de mi mamá para poder recuperarla, para que no se inunde, para que no se llueva el techo. Fue muy crítico. Tu vieja que dijiste vive en el barrio. A la ¿no? vuelta, A la sobre vuelta. 12 de octubre. Y después 1 mes trabajando en el almacén para reacomodarlo, para empezar a trabajar de vuelta. Y recién casi en agosto, septiembre pudimos volver a trabajar. Esos 3 meses se pasaron rapidísimo. En enero hice de vuelta a la vereda, que quedó muy linda cuando pasen para conocerla. Que me había el temporal del 23, me había borrado los paraísos. No, fue muy bravo. La verdad que hay que valorar, a veces uno no toma dimensión, pero valorar todo lo que la gente que pudo volver a la actividad, porque no tienen ni idea de Por la eso te cantidad de preguntaba, gente sí. que desapareció. Sí. Por eso Y es preguntaba. más, hay algo que no se habla mucho, que es no solo la gente fallecida en la catástrofe. El post, No, ya el en post fue el barrio tremendo. hay 50 personas que fallecieron post-traumático. Mm. Fue muy, muy, muy crudo para Bahía Blanca. Lamentablemente nos tocó en esta generación poder Ujú. vivirlo, como mis abuelos vivieron también en la década del 40, que no fue a estos niveles. Pero bueno, cada uno en su etapa también vivió momentos muy, muy crudos. La pasamos muy mal, ¿eh? Sí. Y yo venía caminando, que hace 10 años que no caminaba por acá, y recordaba un montón de negocios que consumía. Yo era cliente de la disquería Bartolo. Estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Pero me acordaba que venía por acá y cómo quedó la ciudad. Es una cosa increíble. Cambió un vagón. Yo, con todas las dificultades o todas las posturas que le dicen al bahiense, que totalmente por ahí estoy en contra, porque yo soy bahiense, soy de barrio, no me identifico con el bahiense netamente de universitario, donde ahí por ahí se nos caracteriza o se nos generaliza a todos, pero amo Bahía Blanca, tengo mis muertos enterrados acá, mis familias de toda la vida, mis abuelos decidieron vivir acá y morir acá, entonces ¿cómo no vamos a amar a Bahía Blanca? Ojalá que todos repuntemos. Que A veces no se deja amar Bahía Blanca, pero bueno, la vamos a sí, seguir totalmente, intentando. pero no se deja amar porque lamentablemente la gente que tiene que, siempre digo lo mismo, ¿qué les cuesta hacer las cosas bien? A ver, es muy fácil, muy difícil hacer las cosas bien. Evidentemente no lo es. Me encantaría que en algún momento es utópico, lógicamente, ¿no? No sé qué generación lo va a ver, pero que podamos tener una Bahía Blanca un poco más limpia. Pero también el cambio creo que nace de uno. Uno Obvio. tiene que poner su Obvio. granito de arena. Sí. Así que ojalá que a todos nos vaya bien y que se mejore pronto, ¿no? El señor Nicolás ha estado aquí con nosotros de Almacén Nicola, perdón, de Mati, Almacén hoy Don voy. Nicola. Sí, Mati, hoy vas. Ahí está Rubén, mirá. Ahí está Rubén. Bueno, a todas aquellas personas que están viendo esta nota, que van a ver el recorte en el día de hoy, van a poder pasar y darse una vuelta por Don Nicola. Nosotros agradecemos que haya venido el Un hombre capo, aquí Nicola, al programa. dice Lo Salta. vamos a despedir con este fuerte aplauso. ¡Bravo!